Los arreglos y los apuntadores en C son conceptos estrechamente relacionados entre sí. Es por eso que vamos a hablar ahora un poco más acerca de los arreglos en C. Recordemos que un arreglo es un conjunto de valores del mismo tipo que se almacenan de forma contigua en la memoria del computador. Aquí presentamos un ejemplo de un arreglo que tiene 20 elementos tipo int. Recordemos que los corchetes identifican en este caso a la variable edad como una variable tipo arreglo, y que el número que está dentro de los corchetes, cuando yo estoy declarando el arreglo, nos indican cuántos elementos tiene el arreglo. Y la palabra clave int, en este caso, que precede al nombre del arreglo, nos indica de qué tipo de datos son los elementos del arreglo. Es decir, edad es un arreglo por los corchetes, tiene 20 elementos, que es el 20 que está entre los corchetes, y cada uno de esos 20 elementos es tipo int, que es lo que nos está indicando esa palabra clave que precede al nombre del arreglo. Veamos ahora cómo inicializar arreglos en C. Recordemos cómo inicializamos variables tipo int, char o float. Aquí presentamos ejemplos de cómo inicializar una variable de tipo int, una variable de tipo char y una variable de tipo float. Para la inicialización de un arreglo, lo que hacemos es colocar entre llaves la lista de valores que le vamos a asignar a cada uno de los elementos del arreglo. En este caso entonces a powers en la posición 0 le asignaríamos un 1, que es lo que aparece acá. Este primer elemento se asignaría al primer elemento del arreglo powers, que es power 0. Al arreglo powers en la posición 4 le asignaríamos un 8, que es este 8 que está aquí, que sería el valor que le asignaríamos al quinto elemento del arreglo powers, y así sucesivamente. Vamos a echarle un vistazo a este programa lista.c, donde hay un ejemplo de cómo se inicializa un arreglo y cómo se manipula ese arreglo. Este programa lista.c crea entonces un arreglo lista donde se inicializa con una serie de elementos, en total 12 elementos, y en este ciclo for se imprimen esos 12 elementos. Entonces este es un ejemplo de cómo inicializar un arreglo. Vamos a ejecutar el programa para que veamos la salida y la comparemos con el código. Si ejecutamos entonces el programa lista, observamos que efectivamente los elementos que habíamos definido en la inicialización del arreglo se imprimen como esperábamos. ¿Qué ocurriría si no inicializamos el arreglo en este programa? Es decir, si dejamos el programa así. Veamos qué ocurre en la ejecución del programa. Observamos que al ejecutar el programa se imprime lo que hay en el vector. Como no inicializamos el vector, entonces se imprime cualquier cosa, o sea, lo que exista en el vector, que en general son cifras que no tienen ningún significado. ¿Qué ocurre si inicializamos el vector de forma parcial? Es decir, en la inicialización no colocamos todos los valores para todos los elementos del arreglo, sino unos cuantos. En este caso el arreglo es de 12 elementos y solo estamos inicializando los primeros 4. ¿Qué va a pasar con los restantes? Los elementos restantes van a quedar inicializados en 0. Eso responde a esas dos preguntas. Aquí presentamos un ejemplo de cómo asignar números enteros a un arreglo. Esto no es nuevo para ustedes. Una buena forma de hacerlo es con un ciclo for para recorrer los elementos del vector desde la posición 0 hasta la posición size -1, hasta el tamaño del vector -1. Como el vector tiene 50 elementos, entonces vamos a recorrer el vector desde la posición 0 hasta la posición 49, que es lo correcto. Eso en total nos dan 50 elementos. Y para cada uno de los elementos, entonces le vamos a asignar 2 multiplicado por el valor de la variable cnt. De esta forma le estaríamos asignando al arreglo pares los números pares desde 0 hasta 2 por 49. O sea, los números pares desde 0 hasta 98. Aquí presentamos algunos ejemplos de asignaciones incorrectas de arreglos. Esa asignación es correcta de acuerdo a lo que hemos explicado ahora. Esta asignación no está permitida, no puedo yo a un arreglo asignarle otro arreglo. Y esta asignación, aunque no es un error de sintaxis, el compilador no lo va a detectar como tal si es un error de semántica, porque estamos
intentando sobreescribir en una posición que está después o por fuera del arreglo A. A en la posición size es realmente el elemento o la posición que está después del último elemento del arreglo A. Entonces aquí muy posiblemente estaríamos sobreescribiendo sobre otra variable o sobre un espacio de memoria en el que no está permitido hacer esto. Y esta asignación ya no es permitida, o sea, yo puedo inicializar un arreglo de esta forma solo al momento de declarar el arreglo, no después. Ya después esto ya no está permitido, no es posible hacerlo.